Gloria al Señor. Esta noche continuamos con la carga que comenzamos a trabajar la semana pasada. Y quería traerles una perspectiva un poquito más específica. Y en uno de los mensajes traje este ejemplo que creo que nos da una idea de qué es lo que queremos traer en estos días. Primeramente, esta palabra que estamos trayendo no es una palabra de consejería ni de orientación matrimonial. No es una palabra para resolver problemas matrimoniales. Nada de eso, nada de eso. Esta palabra es la carga del corazón de Dios para Él poder llevar adelante su economía, su deseo y su propósito. Quiere decir que, por ejemplo, hemos tenido hermanos gloriosos que nos traen una palabra especial para los padres o una palabra especial para los esposos, una palabra especial para los maestros con los jóvenes y a veces un hermano tiene esa gracia de compartir exclusivamente para los padres con los jóvenes y etcétera, ¿no? Y viceversa. Pero esta palabra no es una palabra exclusiva para los matrimonios. Esta palabra no es una palabra exclusiva para tratar asuntos de los matrimonios. No. Estamos hablando todo el tiempo de los matrimonios. Estamos hablando todo el tiempo de las casas. Pero esta palabra es la base de toda la Biblia, de toda la economía de Dios. Si no vemos eso de esta perspectiva, finalizaremos estos mensajes que estamos trayendo y diremos, bueno, ya los escuché, muy bien, sí, muy bonitos, están muy bonitos los mensajes. ¿Hay más? ¿Hay otros mensajes para los matrimonios? No, esa no es la idea, hermanos. Esa no es la idea. Es que todos seamos afinados en nuestra vida de iglesia y podamos entender que Dios está esperando por nosotros para Él poder ir adelante y lograr su deseo. La vez pasada vimos que el Señor en Efesios 1, 4 y 5, Dios tenía en su corazón el deseo de tener hijos. Toda la carga del matrimonio lo tenía Él antes de crear a Adán y Eva. El inicio del gran misterio que Pablo presenta en Efesios 5:32 no fue Adán y Eva. El inicio del gran misterio comenzó en la eternidad pasada en el corazón de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con la intención de que el hombre comience a moverse para llevar adelante su propósito. Por eso nos dice el versículo que la filiación es el centro de la carga de Dios. La filiación es la meta. Es lo que Dios desea producir. Es decir, sus muchos hijos que van a contener su vida. Pero eso no es un concepto que sale después de Adán y Eva que se casan y tienen hijos. No. Es al revés. Adán y Eva salen de lo que Dios tiene en el corazón desde la eternidad pasada y se los pone a ellos en sus manos para que ellos lo representen. Siempre vemos a Adán y Eva como los representantes del mundo entero y que ellos necesitan
representar a Dios y ganar al enemigo, pero ellos son la primera de las muchas parejas que Dios quería que hicieran exactamente lo mismo. Que Dios quería que hiciera exactamente lo mismo. Esta palabra filiación siempre es un poco complicada de explicarla. De hecho, la versión Recobro, y yo no quiero decir la única, pero una de las muy pocas que traduce la palabra Eudesías, que significa filiación, y no la traduce como la traduce la Reina Valera y como la traduce la King James en inglés y todas las demás versiones que la traducen adopción. Lo traducen adopción. Ahora, imagínense qué cambio sin menospreciar los padres que adoptan, y es un acto noble y hermoso. Pero cuando a un niño no se le dice desde pequeño que él es adoptado y crece, y de pronto el papá le dice, sabes, yo lo siento mucho, pero yo no soy tu papá de sangre. Y yo te quiero como un hijo, pero yo no soy tu papá de sangre, yo no te lo había dicho. Eso causa siempre un choque profundo en el niño, o el joven, o el adulto. ¿Por qué? Porque por más que el padre lo quiera y lo ame, dentro de esa otra persona dice, entonces, ¿quién es mi papá? Imagínense que entonces ahora la Biblia dice que nosotros somos adoptados. ¿Adoptados de quién? ¿De Satanás? No, nosotros no somos adoptados. Esa es una traducción terrible que desbarata completamente toda la Biblia. Nosotros hemos sido hechos hijos, hijos, teniendo la misma vida del Padre, la misma naturaleza del Padre. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. Cómo el Señor, a través del matrimonio, Él va a llevar adelante su deseo y su placer eterno para que de cada matrimonio salgan muchos hijos. Así que en esta noche vamos a dar un paseo bastante larguito por toda la Biblia, poco a poco, para comenzar a ver la importancia de este asunto desde el Antiguo Testamento. Así que después de la raza creada, y en otro momento les traeré una palabra especial sobre Adán y Eva y qué pasó con ellos después de su caída desde otra perspectiva muy interesante. Pero en esta noche les quiero hablar de la raza llamada, que es cuando Dios llama a Abraham. Y hay una serie de palabras aquí que son la clave para nosotros poder entender el peso de parte de Dios con esta palabra. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el 12:2 decía, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el 18 dice, puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el 19 dice, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que entre los versos 12 y Génesis 12 y Génesis 18 hay un cambio de palabras muy interesante. Fíjense, dice, haré de ti una nación grande, pero no se queda ahí. Si hubiese dicho únicamente, haré de ti una nación grande, nosotros no estaríamos aquí hablando en esta noche. Pero él, aparte de eso, le dijo, y en ti serán benditas todas las familias. En otras palabras, las naciones grandes no son naciones en sí mismas, sino que salen de las familias. Las familias, las naciones son, y la nación, que sería el pueblo de Israel, y luego se convierte en toda la tierra y toda la iglesia, es la composición de las familias que son benditas. ¿Y qué es la bendición? La bendición es la impartición de la vida divina, que es la filiación de la cual fuimos predestinados en la eternidad pasada. Todo conecta, todo conecta. Y luego el 18, otra vez dice, y serán benditas todas las naciones. Pero vean, este otro versículo es muy especial, muy especial. Yo no sé si, por ejemplo, fíjense en el tono como el Señor lo trae. Cuando Él habla de las naciones y luego entra en el versículo 19, Él dice, porque yo le conozco. Imagínense que usted contrata a alguien porque usted lo conoce. Y viene otra persona y le dice, oye, ¿por qué tú contrataste a esa persona? Ese trabajo que él va a hacer es un trabajo muy serio. Tú tienes referencias de él. Y usted le dice, yo le conozco. ¿Ve el punto? Yo le conozco. ¿Para hacer qué trabajo? Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Vean que Dios no dice, yo le conozco, él va a llegar a ser un gobernador espectacular. Yo lo voy a hacer más grande que el faraón. Lo voy a poner en unas posiciones tan grandes que el mundo entero se va a doblar ante él. ¿Dice eso? ¿La razón por la cual lo contrató a Abraham? No. Yo sé que él va a hablar a sus hijos, va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová. En otras palabras, el deseo del corazón de Dios, la carga de Dios, guardada desde la eternidad pasada, las puso en las manos de Abraham por una sola cosa. Una sola cosa. Porque él tenía la carga de la familia. Y él iba a administrar la familia de una manera apropiada. Iba a administrar la familia de una manera apropiada. Y Dios le confió el trabajo de que iba a transformar no solamente el futuro del pueblo de Israel, aún nuestras vidas. Solamente por eso. Solamente por eso. Así es que el desarrollo del gran misterio que Pablo habla se iba a desarrollar en Abraham, no de una manera espectacular y sobrenatural, sino por su responsabilidad de padre y de esposo, que poco a poco iba a lograr
trazar el camino y la descendencia hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a Cristo. Hasta llegar a Cristo. Vea esta nota. Esta noche les traigo muchas notas interesantes del ministerio. Dice, todas las cosas cooperan para este propósito. Todo contribuye a esta meta, a que Dios se forje en nuestro ser. Esto es muy diferente a tener simplemente está muy feliz hoy, pero mañana no. Tal vez se sienta feliz en una reunión, pero cuando vuelve a casa, su cónyuge le hace pasar un mal rato. En otras palabras, el ministerio está diciendo, nuestra vida está conectada directamente, no solamente con la vida de la iglesia y las reuniones gloriosas. Nuestra vida está conectada también desde nuestra casa. Y si usted vive una doble vida y usted puede estar gozoso en las reuniones de la iglesia, pero cuando llega a su casa ya no puede, entonces hay un gran problema. Si Dios hubiese estado buscando a alguien para hacerlo responsable del trabajo de Abraham, posiblemente Dios no lo hubiese escogido a usted, porque usted en su casa no puede llevar las cosas bien. Otra nota dice, si deseamos recibir la bendición de Dios, debemos satisfacer los requisitos, los cuales son llevar la imagen de Dios y tener su dominio. Si en la casa de usted se expresa la imagen de Dios y el dominio de Dios, puede estar seguro de que allí también estará la bendición de Dios. En la casa. Es decir, que si nosotros queremos el fluir de la bendición de Dios, que es la presencia de Dios en nuestra vida, en toda situación, entonces nosotros tenemos que comenzar a vivir la vida que Adán y Eva se supone que vivieron, expresando a Dios y teniendo dominio del enemigo. ¿Dónde? En nuestra casa. Así que quiero saltar un poquito al punto 2, al título, La tienda de Abraham, una miniatura del templo de Dios. Génesis 13:18 dice, entonces Abraham trasladó su tienda y vino y moró junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Y la nota 18:1 dice, Abraham primero plantó su tienda entre Betel y Jai y edificó un altar. Su tienda era un testimonio de Dios. Oiga, su tienda, y cuando dice tienda es la casa, y cuando dice la casa es su familia. Su tienda era un testimonio de Dios para el mundo. En Hebrón, la tienda de Abraham se convirtió en un lugar donde él tenía comunión con Dios. Debido a que Abraham plantó su tienda en Hebrón, Dios tuvo un lugar en la tierra donde podía comunicarse con el hombre y tener comunión con él. Vea el peso. Porque Abraham tenía una casa dedicada, una familia dedicada a Dios. Dios podía tener un lugar en la tierra para comunicarse con el hombre y tener comunión con él. Ahora Dios tiene muchas casas. Y la suma de las muchas casas es su casa. Pero necesitamos tener el ambiente apropiado para que Dios entonces pueda comunicarse con nosotros y que podamos tener comunión con Él. No solamente en el local de reunión, tu tienda, tu casa, tiene que ser el lugar que Dios utiliza y necesita para poder conectar los cielos con la tierra.
El punto B dice, basándonos en el principio según el cual todo lo que contiene el libro de Génesis es una semilla, podemos decir que la tienda de Abraham, en la cual él tenía una comunión íntima con Dios al nivel humano, oiga, era una miniatura del tabernáculo que los descendientes de Abraham debían construirle a Dios como morada suya en la tierra, pues eso les había mandado Dios. En otras palabras, toda la economía, todo el plan de Dios estaba puesto, ¿dónde? En la casa de Abraham. Estaba puesto en la tienda de Abraham. Claro, yo sé que cuando hablamos de la tienda, ustedes piensan en una pequeña casita de campaña, pero déjeme decirle que no era así. Las casas que ellos tenían, sí, eran carpas, pero grandes. Podían acomodar los sirvientes, acomodaban los hijos, la esposa. Era una tienda grande, con sus cuartos y todo. ¿Ok? Esa casa, Dios la tenía para cumplir su propósito, para él llevar su plan. Desde esa casa era el centro de operaciones de Dios para él poder moverse. Ahora, ¿qué tal hoy? Dice la nota, la vida de iglesia actual es un anticipo, es una miniatura del cielo nuevo, de la tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Como personas que participan en esta miniatura, disfrutamos de la impartición de la vida y de la luz y estamos en el proceso de ser reunidos bajo una cabeza en Cristo. En virtud a la comunión anterior, la iglesia es el medio que Dios utiliza para volver a capturar el pueblo que le honre y le ame. Dijimos la semana pasada que la iglesia no es la meta, sino el procedimiento de Dios para él lograr su objetivo. Pero ¿de qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta de familias. Así que el mismo principio que se aplica cuando decimos que la iglesia es la miniatura del cielo nuevo, de la tierra nueva y de la nueva Jerusalén, ¿usted sabe qué es la miniatura de la iglesia? Su casa, hermano Edgar, su casa. Esa es la miniatura de la iglesia. Cada casa que está aquí representada es la miniatura de la iglesia. Lo que se ve en la iglesia se tiene que ver en la casa. Y el disfrute que podemos tener en la Nueva Jerusalén, y ahí que el Señor nos está dando un anticipo hoy en la vida de iglesia, se tiene que dar en la casa. Así que todo el proceso de Efesios, que se revela el corazón de Dios ahí y nos habla del encabezamiento de Dios, Cristo, el hombre, esposa y toda la familia, todo eso no se puede quedar en la iglesia. Tiene que comenzar, ¿dónde? En la casa. Así que en el recobro del Señor tenemos en la vida de iglesia una miniatura de la dispensación venidera, y eso es maravilloso. Oiga, en la vida de la iglesia bebemos del agua de vida, comemos del árbol de la vida, al comer y beber somos saturados de la vida de Dios, pues Él se imparte en nosotros. Cuanta más vida se nos imparte, más alto nos levantamos y somos reunidos en una sola cabeza. Todo eso lo hemos disfrutado, pero véalo ahora de esta manera. Si la familia es la miniatura de la iglesia, tenemos que ver cuál es la visión entonces de la vida matrimonial. Pues la misma. Veamos la misma lectura, cambiando las palabras de iglesia por vida de familia. Vea esto. En el recobro del Señor tenemos en la vida de familia una miniatura
de la dispensación venidera. ¡Qué maravilloso! Oh, en la vida matrimonial bebemos del agua de vida y comemos del árbol de la vida. Al comer y beber somos saturados de la vida de Dios, pues Él se imparte en nosotros. Cuanta más vida se nos imparte, más alto nos levantamos. Esto es ser reunidos bajo una cabeza en Cristo. ¿Se oyó algo raro ahí? No, no, porque donde tenemos que es en la casa, es en su tienda. Y desde ahí, entonces, ese disfrute se transmite al cuerpo y a la iglesia. Y entonces de esa manera el Señor puede tener el lugar que va a conectar los cielos con la tierra como se conectó Él con Abraham. Hace muchos años, santos, yo gastaba muchas horas con matrimonios, hablándole a matrimonios. Y mientras más uno habla con problemas matrimoniales, todo el mundo tiene la razón, todo el mundo es el que ofende, todo el mundo es el malo, los dos. Es difícil. Y en un momento dado, tuve una experiencia muy hermosa con una familia que eran nuevos en el Señor, era algo muy difícil, mucha violencia, algo bien difícil. Y de pronto el Señor nos encargó a mi esposa y a mí a visitarlos a su casa. Y le dijimos, estaban a punto ya de separarse, ya estaba todo ya deshecho, no había nada que hacer. Y llegamos a la casa de ellos y le dijimos, bueno, vamos a vernos todos los días. Él tiene un trabajo bastante flexible. Vamos a vernos todos los días a las 8 de la mañana por 1 hora y ya. O sea, ellos esperaban que íbamos a llegar allí a escucharlos y a hablar el problema. Y cuando llegamos le dijimos, no vamos a hablar de nada. Lo único que vamos a hacer es orar, leer y vamos a estar disfrutando del alimento matutino. Nada más. Es lo único que vamos a hacer. Al principio era difícil, pero poquito a poquito, hermanos, la cosa fue cambiando. Bueno, al punto que tenían 2 hijos, ahora van a tener 3 hijos. Lo único que les puedo decir. El Señor, nosotros no hicimos nada excepto llevarlos a beber y a comer. A beber y a comer. El disfrute de Cristo sana, el disfrute de Cristo limpia, el disfrute de Cristo se encarga de arreglar todas las cosas. Así es que esta palabra es maravillosa porque nos revela el secreto de Dios para Él poder tener en cada familia y en cada hogar el anticipo del disfrute venidero del cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén en cada casa. Esa es la meta de Dios. Pero vamos a movernos ahora en lo que sucedió. Ya vimos la base y la importancia de Abraham desde su tienda, cómo se gestó todo el plan de Dios que tenía en su corazón y lo movió hacia adelante. Ahora ya estamos en Egipto. Ya pasaron todo el asunto de las plagas y todo el asunto y ya conocen todo. Ustedes conocen bien que ya el faraón se resistió a liberar el pueblo y no quería liberar el pueblo y finalmente
viene la plaga donde van a morir todos los primogénitos. Y está todo el pueblo listo porque sabe que va a pasar algo. Y entonces en Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la asamblea de Israel diciendo, el día 10 de este mes tomará cada hombre un cordero según su casa paterna. Y esa frase casa paterna yo quiero que la tengan bien guardadita porque es una clave muy grande en todo el Antiguo Testamento. Un cordero por casa. Y el 4, la familia, si es demasiado pequeña para entonces vayan al vecino más cercano, busquen al vecino más cercano y compartan. Tomarán uno según el número de las personas que están en las casas. Así que por primera vez, no voy a entrar en el suceso como tal, eso ustedes lo conocen. Queremos ver algo que está escondido ahí. Número 1, por primera vez se menciona el término las casas paternas. La casa paterna lo que quiere decir es que esa casa está representada por una descendencia familiar. Y esa descendencia familiar tiene una responsabilidad. Si usted hubiese podido ir a cada una de esas casas y tocaba la puerta y hubiese preguntado, ¿de quién es la casa paterna aquí? Le hubiesen dicho, de tal y tal y tal. Casa paterna implica el representante que cuida, protege y lleva adelante la familia. Entonces dice el asunto de la familia pequeña, que es muy interesante, porque ¿qué es una familia pequeña? Posiblemente un matrimonio joven, sin hijos, y se junta con una familia más grande, y ahí forman entonces, se apoyan, pero son casas, son familias. Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes de las puertas y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Luego vamos a Deuteronomio 6:6 y menciona algo muy parecido. Dios está definiendo su mandamiento y su instrucción y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que en ambos versículos, el de Éxodo y el de Deuteronomio, nos está mostrando las herramientas y las armas necesarias que necesitamos para proteger nuestra familia. Por un lado, tenemos la sangre. La sangre. Necesitamos la sangre. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos cubiertos por la sangre. Gracias a la sangre, todas las fallas, todos los problemas, todos los fracasos que tenemos en nuestra vida familiar, el Señor los cubre y nos permite ir adelante. Y la segunda arma poderosa es la palabra. Por eso dice que las pongas en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra, tú vas a fortalecer tu casa y vas a proteger también la entrada de tu casa. Si nosotros nos mantenemos en el fluir de la palabra, con la sangre y con la palabra, entonces nuestra casa será el lugar apropiado que Dios necesita y tendremos el sitio que Dios necesita para Él tener el contacto de los cielos con la tierra. Luego vemos a Moisés. Ya vimos que Abraham, Dios lo eligió porque Dios dijo, yo sé que Él se va a encargar de hablarle a los hijos para que guarden mi palabra. Por eso lo elijo. Pero aquí está diciendo en Números 12:7,
con relación a que él no hablaba de cierta manera con los profetas, pero no así con Moisés. Él es fiel en toda mi casa, el cual fue fiel a la que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, en Hebreos 3:2. Es decir, que la razón por la cual Moisés estaba allí es que Moisés era fiel a la casa de Dios. ¿Pero qué era la casa de Dios? La casa de Dios era el cuidado de todas las familias del pueblo de Israel, incluyendo su familia. Eso es 33:8. Y usted sabe, pasó algo ahí que no tengo tiempo para trabajarlo esta noche, pero el pueblo antes tenía la bendición de estar todos cerca del monte y cerca de Moisés y su tienda. Pero ellos cometieron un gran error, pecaron delante del Señor. Así que Moisés separó su tienda aparte del campamento. Y entonces la tienda de Moisés, que es la misma tienda que viene de Abraham, evoluciona. Y ahora es la tienda y el lugar donde Dios habla, donde Dios se conecta los cielos con la tierra. Antes era la tienda de Abraham, ahora es la tienda de Moisés. Dios necesita siempre una tienda, un lugar donde haya alguien que tenga la sensibilidad de conectar los cielos con la tierra. Y dice, cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie. ¿Dónde? Cada uno a la entrada de ¿dónde? De su tienda. Y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y viendo todo el pueblo la columna de nube detenida a la entrada de la tienda, vean eso, la columna de nube se paraba frente a la entrada de la tienda de Moisés. ¿Qué hacía el pueblo? Todo el pueblo se levantaba y adoraba. ¿Dónde? Cada uno a la entrada de su tienda. A ninguno se le ocurrió decir, Moisés, ¿qué tal si construimos un local bien grande? No, ellos eventualmente se construyó el templo, pero en ese momento ellos comenzaron a disfrutar al Señor, cada uno en su tienda. Y es curioso que esta noche estamos llevando esta reunión ¿desde dónde? Desde cada tienda, cada uno en su tienda. Es el lugar que Dios tiene para adorar, para que usted adore a Dios. Para que de la misma manera que Moisés conectaba el cielo con la tierra, usted ahí en su tienda, en su casa, usted también aprenda a conectar el cielo con la tierra. La casa de Dios es la composición de todas las casas del pueblo de Israel. Así que cuando toda esa gente adoraba desde su tienda, estaban adorando en diferentes tiendas, pero a la misma vez la composición de todos ellos venía a ser la casa de Dios. Recientemente el presidente de Estados Unidos hizo un anuncio porque estaba completamente prohibido abrir los locales de reunión. Así que él dijo, los comerciantes dicen que los bares son esenciales, las tiendas son esenciales, los supermercados son esenciales, pero yo digo que los locales de reunión, no utilizo esta terminología que nosotros usamos, por supuesto, son esenciales también. Así que todos los grupos religiosos tienen que abrir de alguna manera o de otra porque hace falta oración. Esta nación necesita oración. Y es muy loable esa expresión de él, ¿no? Esa preocupación de él, porque es la visión que él ve es esa. Pero en el recobro del Señor, nosotros nos dimos cuenta que el local de reunión es solamente un lugar para tener una comunión más amplia en el cuerpo de Cristo,
pero no es el lugar donde oramos a Dios. Posiblemente en estos días, desde nuestras casas, estamos siendo forzados a orar más que aún antes cuando nos reuníamos en el local. Ahora es el tiempo que nosotros podemos utilizar nuestra casa como el centro y fuerza de Dios para llevar su propósito. Otro cuadro interesante se da en Números 2:1 y 2:2. Dice: entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno, oiga, junto a su bandera, bajo las enseñas de ¿qué? De sus casas paternas. Mirando hacia la tienda de reunión, acamparán alrededor de ellas. Así que las casas paternas, cada uno con su bandera, representaban las familias del pueblo de Israel. Esta noche tenemos aquí muchas casas paternas. Tenemos 275 artefactos conectados, que implica que por lo menos hay 275 hogares conectados. Quiere decir que cada hogar es el tipo de las casas paternas que estaban frente al tabernáculo, cada cual con su bandera. Aquí yo puedo ver la bandera de varios de ustedes, el nombre de ustedes. Esa es su bandera, ese es el título de su casa paterna. Y cada una de estas casas que están aquí juntas, y las casas que están acá en Texas juntas, y las casas que están en Puerto Rico juntas, y las casas que están en Europa juntas, todas esas casas juntas conforman la casa de Dios, con sus muchas moradas. Así que nuestro hogar es precioso para el Señor. La casa paterna representa una porción de la iglesia en cada familia para que el Señor logre su plan y su propósito. Por eso, la imagen presentada de las casas paternas y toda, yo no sé si han visto ese cuadro, ¿verdad? Donde está el tabernáculo y muchas casas, muchas casetas alrededor. Lo que está presentando ese cuadro es la imagen de que el pueblo de Israel, aparte de ser una nación, si usted mira la parte más minúscula del pueblo de Israel, era cada casa de esas. Y el vivir de cada una de esas casas afectaba todo el pueblo. Y ahí podemos hablar ahí muchos eventos en el Antiguo Testamento cuando una familia hizo algo desagradable, todo el pueblo se afectó, y hasta que no se emitió juicio contra el daño que causó esa familia, el pueblo perdió la bendición completa de Dios y tuvieron que descubrir lo que pasó y lo expusieron. O sea, no tengo tiempo, pero así de importante Dios delineó todo desde la casa, desde una caseta de Abraham, luego la siguió con Moisés y luego ahora tiene todas las casetas del pueblo de Israel mirando el tabernáculo, pendiente al tabernáculo. Toda nuestra casa, ahora tenemos un tabernáculo que es nuestro espíritu mezclado, y cada casa necesita tornarse cada día para recibir la luz, el alimento y la vida para el suplir de Dios de cada casa. En Hechos 2:46 ya entramos al Nuevo Testamento. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En comunión el otro día con un querido hermano estuvimos mirando que cuando miramos bien la traducción en griego de partir el pan de casa en casa, no es nuestro concepto
de que esta semana lo voy a partir en mi casa y la otra semana lo vamos a partir en la casa del otro hermano y la otra semana en la casa del otro hermano. No, no. Era que cada vez que esa familia se sentaba a cenar, ellos partían el pan y recordaban al Señor. El partimiento del pan se hacía dentro de la misma cena. Por eso dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y le daban el significado serio y profundo de la mesa del Señor que el Señor ya había impartido. En el lugar donde las personas podían partir el pan. Y todos eran uno. Todos eran uno. Así que en 1 Corintios 14:23 hay otra ventanita que nos muestra algo interesante. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y después en el 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tienes? Cuando dice que cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿qué puede implicar esto? Bueno, implica que si dice que cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, lo que está implicando es que hay días que la iglesia no se reúne en un solo lugar. Que la iglesia no se está reuniendo en un solo lugar. Y si la iglesia tiene otros lugares que no se reúnen en un solo lugar, ¿dónde puede ser? En cada casa. En cada casa. Es decir, que habían dos reuniones. Estaba la reunión de cada casa y estaba la reunión cuando la iglesia se reunía en un solo lugar. Eran las dos salas del avión, la reunión grande y la reunión de la casa. Quiere decir que no es que, mire si el cristianismo ha hecho tanto daño, que aún hasta la expresión de la iglesia ha cambiado en el verbo de las personas. La persona dice, voy para la iglesia. Voy para la iglesia. Le pregunta a la otra persona, ¿dónde estaba? Ah, yo estaba en la iglesia. ¿Y dónde estás ahora? No, ya salí de la iglesia. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted tiene la iglesia en su casa. Y cuando usted va a la reunión, usted lo que va es a la reunión de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne toda en un solo lugar. Pero cuando termina la reunión donde toda la iglesia está reunida en un solo lugar, ahora se va a reunir ¿dónde? En su casa. La iglesia nunca deja de reunirse. Usted nunca puede decir que fue a la iglesia y que llegó de la iglesia, porque el día que usted diga que se salió de la iglesia, pues entonces usted perdió la comunión del cuerpo de Cristo y perdió el fluir de la vida divina. Así que nosotros siempre estamos en el disfrute de la iglesia, en nuestra casa y también en las reuniones grandes. Ahora entramos a una visión muy interesante que fortalece aún lo que he estado trayendo y es el asunto de los tabernáculos. Y esta es una historia muy, muy escuchada, pero quiero darle un énfasis especial en unas palabras que él trae. Y es que en Números 24:2 dice, y alzando Balaam sus ojos, vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y mira lo que dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus tabernáculos, oh Israel. ¿Sabes lo que pasó ahí, no? Todos sabemos la historia que le querían contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Así que él dijo, está bien, yo lo hago. Pero cuando se paró allí y vio todas las casetas, todas las tiendas, que son los tabernáculos, el lugar de habitación, dice, cuán hermosas son tus tiendas.
oh Jacob, y tus tabernáculos, oh Israel. ¿Qué hermosura podían tener las tiendas? ¿Qué hermosura podían tener los tabernáculos? Es que cada tienda, cada tabernáculo, era la habitación de cada familia. Y cada familia era la expresión y la representación de Dios. Y todos esos tabernáculos y todas esas tiendas juntas componían que la casa de Dios. Lo mismo ocurre hoy. Todas las casas de la iglesia en Bogotá, de todas las familias, son hermosas para los ojos de Dios. Cada morada es una bendición para los ojos de Dios, porque representan su casa, su morada, su familia y su pueblo. Y ustedes saben que había una fiesta exclusivamente que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Y a mí siempre me estuvo curioso, ¿por qué la fiesta de los tabernáculos? ¿No? ¿Qué tiene esa fiesta? La fiesta de las casetas. Porque es que cada caseta representa cada familia y cada familia es parte del pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios es la casa de Dios. Pero había algo interesante. Dice la nota que el pueblo habitase bajo enramadas. Entonces el Levítico 23:42 dice, vamos al 34. Habla a los hijos de Israel diciendo, el día 15 de este mes séptimo se celebrará la fiesta de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Pero como una extensión de esta fiesta, había otra práctica dentro de esa fiesta muy interesante. En el 23:42 dice, habitaréis bajo enramadas 7 días. Todo nativo de Israel habitará bajo enramadas. La nota dice que el pueblo habitase bajo enramadas indica que durante las 4 dispensaciones correspondientes a la vieja creación, el hombre no podrá tener una morada firme. Y aquí es lo que quiero enfatizar. Al final, para el pueblo redimido por Dios, los presentes tabernáculos portátiles se convertirán en un tabernáculo firme, la nueva Jerusalén, con sus 12 cimientos. Por un lado, los tabernáculos somos nosotros mismos, pero por otro lado, también representa nuestra casa y nuestra familia. Hay un proceso natural. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, 35 años, 45 años, uno pensaba, no, esto es eterno. No, ya no. Ya hay un proceso natural donde poco a poco el vivir de la casa y de la familia va cambiando paulatinamente. Pero la meta final de todo ese proceso es que nosotros hayamos llevado nuestra casa, nuestro tabernáculo, a la intimidad con Dios, de tal punto que en un momento seguirá evolucionando hasta que crezca y venga a ser parte de la nueva Jerusalén. Toda la base de la economía de Dios, hermanos, no se puede llevar a cabo únicamente en las conferencias, en los entrenamientos. No, toda esta base se da en un solo lugar y es en nuestras casas. Y el 4 dice que hubo un problema. Salmo 106:24 dice, entonces menospreciaron la tierra agradable, no creyeron su palabra. Y el 25 dice, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Muchas veces cuando cerramos la puerta de la casa, nos sentimos con mucha libertad y comenzamos a traer lo que no nos gusta, lo que nos molesta, aquello, que lo otro. Hermano, el Señor está escuchando su murmuración.
Su casa es el lugar que Dios tiene para conectar el cielo con la tierra. Por lo cual nuestro hablar, nuestro vivir debe ser en armonía con el propósito que Dios tiene con cada casa. ¿De dónde entonces el Señor saca las familias? Sabe que, como les mencioné, en la transición que están teniendo del alimento matutino de Deuteronomio, cuando entren ahora al próximo que se llama la voluntad de Dios, va a haber un repaso maravilloso de toda esta palabra. Y hay muchos principios que estamos tocando ahí. Pero ha habido un desplome en todo este universo ante la caída del hombre. La primera pareja. Así que cuando el Señor viene, Él tiene un solo deseo. Y es volver a poner todas las cosas debajo del orden divino. Y cuando en Mateo 16, 18a, Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Saben que cuando Él dijo el término iglesia, ahí, en ese momento, nadie había escuchado ese término antes. El término eclesia no existía como nosotros lo entendemos hoy. Claro, hoy también está bien malinterpretado. Uno piensa, cuando habla de iglesia, piensa en un templo, pero cuando el Señor le dijo la palabra eclesía a los discípulos, ellos no podían saber exactamente qué era lo que le estaba diciendo, aunque sí el término lo que significa es los llamados a salir fuera. Así que él le dijo, bueno, yo voy a edificar a los llamados míos que van a salir fuera. Eso debió haber sido otro idioma para los discípulos. Pero ¿saben qué? Donde quiero llevar con este punto de la iglesia es que dentro de la bendición de Dios y dentro de la comisión de Dios está la multiplicación. Y cuando hablamos de la predicación del evangelio, siempre nos vemos o nos visualizamos con un tratadito hablándole a alguien. Pero cuando miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia, que la salvación primordial no es única y exclusivamente por cada individuo, sino que la salvación es corporativa. O sea que la salvación, la familia, es el centro de toda la salvación de Dios. Porque aunque sí, Dios puede salvar a una persona, realmente lo que es útil para Dios es cuando una familia completa entra bajo la comunión de Dios, para que entonces Dios pueda conectar su propósito, empezar su trabajo del encabezamiento y producir su descendencia. Por eso hay varios versículos aquí, los vamos a tocar rapidito, ya se nos está acabando el tiempo. Usted puede ver cómo en Lucas 19, 19, cuando el Señor le habló a este hombre, recaudador de impuestos que estaba ahí, nadie le iba a hacer caso a él, pero el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación. No le dijo a ti, a este hombre que está ahí, no, a esta casa. La salvación es para esta casa. En Hechos 11:13 dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que él tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. El 16:15, y cuando fue bautizada, se está hablando de Lidia, cuando Lidia fue bautizada, ella se bautizó y también su familia. Y después le pidió a Pablo que se quedara allí en la casa con ella un tiempo. El 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Bautizados. Y volvemos al Antiguo Testamento, a uno que ustedes conocen y están en mi casa. Yo tengo uno, muchas casas tienen el cuadro este, pero es muy importante. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir, hermanos, que este cuadro completo, ¿qué nos ha dicho? Que Dios reposa todo su propósito, todo su trabajo en la iglesia, sí, pero la miniatura de la iglesia es la familia. Y nosotros necesitamos poner en práctica todos los principios y toda la visión que hemos recibido en el recobro del Señor. ¿Dónde? En nuestra casa. Para que ahí aprendamos a beber del río de agua, a comer del árbol de la vida y disfrutar al Señor para ser limpiados, para ser salvados y para ser ganados completamente, hasta que el Señor entonces pueda juntar la multitud de todas las casas y todas las familias que van a ser la iglesia y luego la nueva Jerusalén. Así que esperamos que esta noche hayan tenido una visión un poco más clara de esta carga hermosa de parte del Señor. Y esperamos que de alguna manera tomemos bien en serio nuestra responsabilidad en cuanto a la misión que se nos otorgó, igual que a Abraham, igual que a Moisés, e igual que todos estos santos que acabamos de mencionar en el Nuevo Testamento. Ahora es nuestro turno, es nuestra labor. ¿Qué tal si oramos? Señor, te presentamos esta palabra. Permite que esta palabra sea ensanchada dentro de nosotros y se cree un temor reverente en cuanto a nuestra responsabilidad en nuestra casa, en nuestra familia, en armonía con tu deseo y con tu propósito. No queremos en ninguna manera ser sorprendidos, como fueron sorprendidos algunos en el Antiguo Testamento, no valorando apropiadamente el vivir de la casa y utilizando la casa para algo que no es tu propósito y tu deseo. Sálvanos, manténnos en ti, llévanos a aplicar la sangre para que tu enemigo sea avergonzado y llévanos a comer del cordero y a participar de la palabra para que podamos ser abastecidos, suplidos y que tú te forjes plenamente en nosotros. Bendice a los santos que están escuchando esta palabra y permite que cada casa venga a ser el tabernáculo hermoso que Dios desea y Dios anhela. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Conoce y lleva mi dolor, de mi ansiedad.